Hola, hola, mi nombre es Paulina y en este video les quiero comentar lo que leí durante agosto y la primera semana de septiembre. Comencemos. Si hay un movimiento medio extraño es porque la ñoñita está encima de la cama y Pitufo como que se quiere subir, así que por si acaso. Antes que se me olvide, ahora que me puse estos aritos, les voy a mostrar, porque creo que Aura me preguntó, hablamos de aritos como de animales y eso. No sé si pueden ver ahí, que es un tiranosaurio rex. Tengo el collar, pero ahora solo tengo puestos los aritos, por si acaso. Ok, durante agosto y la primera semana de septiembre solo leí, o sea, no solo, leí 3 libros, que 2 fueron del club de lectura que tengo con Connie, y es de los Random Hype, así se llama. Y de esas lecturas, una de ellas fue en digital, la otra fue mitad libro físico y mitad audiolibro. Y el otro libro fue en físico. De hecho, voy a empezar con el que no fue una lectura del club. Y ese libro es Nick y Charlie de Alice Oseman. Lo había mostrado antes, pero ahora no lo tengo en físico porque es de mi sobrina y ya se lo devolví. Entonces, este libro es del universo de Heartstopper y nos muestra como una pequeña etapa de Nick y Charlie cuando Nick está en la previa de irse a la universidad. Entonces ahí como que se generan ciertas dinámicas, ciertos como, no sé si problemas, pero ciertas situaciones que como que ponen las cosas como en qué pasa ahora, una cosa así. Y a ese libro yo le puse, le puse 4 estrellas de 5. Me gustó mucho, es un libro muy cortito y siempre una avioneta, una moto, mis perros, etcétera. Rayos. Eso pasa por vivir en comunidad. Ok, ¿en qué iba? Me perdí, rayos. Le di 4 estrellas, bla bla bla. Ya. Pese a que la situación que se menciona en este libro es algo como bien puntual y bien corto, me gustó mucho porque se volvieron a notar las personalidades de los protagonistas. También ahí había una aparición de secundarios, personajes secundarios y demás. Pero en sí, como que, no sé, mi personaje favorito es Nick porque siento que lo presentan también como un joven bien maduro. Y eso no significa perfecto ni nada, sino que como a la hora de enfrentarse a situaciones, lo hace de una manera mucho más resuelta, mucho más pensada, sin tantas, no sé si llamarlos complejos, pero sin tantos temas como lo hace Charlie, por ejemplo. Obviamente hay una diferencia en personajes, pero lo encontré muy bonito para quien le gusta ese universo, para quien está leyendo los tomos como principales de Heartstopper. O sea, los tomos de Heartstopper en realidad. Es una historia súper bonita. A mí creo que me faltan como 3 historias más del universo, que son varios. El otro día hice una plantilla como del total que tenía. Voy a ver si la encuentro y la voy a poner aquí. Porque creo que me faltaban 3. Y tengo ganas de tener o de leer el de Navidad, algo de invierno, algo así le pusieron en español, o por lo menos el que llegó a Chile. Pero sí, esa fue de hecho la primera lectura que terminé en agosto. La segunda lectura fue una de las lecturas del club de los Random Hype, y de hecho estas 2 lecturas del mes de agosto fueron las 2 propuestas que yo hice. La dinámica del club es que, por ejemplo, actualmente está Connie y yo como organizadoras. Entonces antes proponíamos varios libros, pero era como medio extraño. Entonces decidimos al final las personas que realmente participan nos dieron como la idea y todo, y decidimos hacer una propuesta por novedad por cada una Connie, una yo, y una propuesta random, una Connie, y otra propuesta la hago yo. Y justo el mes de agosto salieron las 2 propuestas que yo realicé. Bien extrañas las lecturas, porque por ejemplo, la primera y la que voy a hablar ahora es Fantasía Alemana. Este es un de Philippe Claudel, si no me equivoco. Ese lo leí en digital. Fantasía Alemana. Son 5 relatos que tienen que ver con el tema de Segunda Guerra Mundial, durante y después. O sea, tiene personajes como en varias etapas de la guerra en sí, de la posguerra y demás. Y en esta lectura, al principio yo dije, ok, ¿qué es esto? Primero me llamó la atención porque no lo busqué, pero asumo que el autor es francés. Si no es francés, lo voy a poner aquí. Y yo dije, ok, ¿qué tiene que decir un francés que claramente fueron parte de la guerra? Pero me refiero a fantasía alemana y pensé que, no sé, era un alemán. Tonteras de una, pero en fin. Y yo dije, ok, tiene un sentido como de historia y demás un poquito extraño para mí de lo que he leído hasta ahora del tema, que es como más tirado a la no ficción. Igual leo harta novela, pero las novelas que leo son como, ¿cómo decirlo? Tirado o al, no sé si romance, pero como más cerca de ese lado. O
ya de por sí onda relatar los crímenes y demás del Holocausto. Entonces como que estos relatos para mí fueron fueron unas historias bien interesantes porque, por ejemplo, hay una, y aquí voy a empezar a mencionar, porque son historias cortas, entonces si no la comento más o menos completa, como que no se va a entender la idea. Así que por aquí empiezo, spoiler. Hay una historia, por ejemplo, que es la que más me pateó por la protagonista de la historia, por decirlo de alguna manera. Me pateó, me chocó, me molestó, y eso es algo que estoy explicando como las pelotas, pero ese sentimiento es algo que destaco de la lectura, porque me generó eso y yo estaba como muy, muy molesta. Y esta historia va de una niña que tiene 17 años y vive en una familia un poco disfuncional. Su mamá tiene varios hijos con distintos hombres, así la presentan, y como es la hermana mayor, ella le toca cuidarlos, esa dinámica más o menos. Entonces llega un momento en que a esta chica le dan un trabajo, que nunca había trabajado formalmente, le dan un trabajo en un asilo, algo así, y le toca cuidar a un señor muy, muy mayor que es papá del alcalde. Entonces este señor participó en la guerra. Eso dan a entender ahí porque este señor ya no habla y todo, pero lo dan a entender porque esta niña como que creo que ve su billetera o algo así y ve una foto se asume que es él, que se llama Víctor, con traje de soldado y demás. La cosa es que por un lado está esta niña, que es una joven, todo, entre que no le interesa y no tiene experiencia y todo, le toca cuidar a este señor que es que casi no se mueve, que no habla, entonces la chica pierde la paciencia inmediatamente y se genera esta situación de que le bota la comida, se la come ella. Es que de verdad que era muy, muy, o sea, lo pasé mal leyendo ese libro. No porque no pueda entenderla ni nada, pero es que de verdad que, o sea, no tenía razón de ser. El señor no le había hecho nada, es solo que igual, o sea, no sé, es que de verdad que me dio rabia, porque ¿cómo pones a una niña igual a cuidar a una persona mayor así como con ese nivel? ¿Cuánto corto lo mató de hambre? O sea, en resumen, como que se generó eso. Bueno, y en paralelo, esta niña se empezó a meter con un cocinero X, un tipo mayor. Y cuando muere este señor, ella no había pensado en nada de eso. O sea, ella se desligaba del viejito y todo, independiente de qué es lo que haya hecho, porque, ojo, ahí la niña no se cuestiona nada, quizás qué hizo este señor. No le interesaba nada. Nada de la vida de este hombre. Entonces ni siquiera fue como por una, no sé, represalia, por cualquiera podría pensar algo así, pero no fue por nada de eso. Fue desinterés, fue inmadurez, fue maldad. Por lo menos eso noto en la historia en general. Y como en paralelo se estaba metiendo con este hombre, claramente no se cuidó, se murió este señor, la despiden, y cuando vuelve a la casa, esta situación como de círculo vicioso de nuevo, cuidar a los hermanos, que la mamá la trata mal y demás, y ahí termina con que ella estaba esperando un bebé, pero no lo sabía en ese momento. Ese fue el cuento que más como que me pateó. Entonces, si se dan cuenta, es como, sí, era de periodos de guerra, de nazi y todo, pero eran como bien diferentes, por lo menos a lo que mis perros son como ya, o sea, son de la casa. Bien diferentes a lo que yo había leído por lo menos. Y el otro cuento que... El otro cuento que quiero destacar es uno de a ver, comienza con un señor mayor también que vive con su hijo, que su hijo ya no, o sea, no le tiene paciencia, porque ahí me llamó la atención eso de la relación persona mayor, la paciencia que hay que tenerles, etcétera, etcétera. Y también no se ahonda mucho en todo caso, o sea, no se sabe la crianza que se dieron, etcétera, o sea, no hay nada. Solo se presenta esa situación en que, por ejemplo, este hombre mayor estaba siendo cuidado la mayor parte del tiempo por una señora como de mediana edad, que lo trataba muy bien, ahí no había ningún problema, pero ahí mencionaban que con el hijo como que no había mucha paciencia. El cuento se basa en un recuerdo que tiene este señor, que ya se está yendo, onda, está como súper vivo, súper ágil, pero también está muy mayor y él lo sabe. Entonces el recuerdo como que a él le da vida es cuando él tenía 15 años, su padre fue soldado nazi y murió en la guerra. Entonces se quedó su mamá, él y su hermana menor. Que ahí cuentan también que su hermana menor murió como a los 50 y tantos. Era artista, era violinista, si no mal recuerdo. Y murió en un viaje a Sudamérica, en un accidente de avión. La cosa es que este hombre recuerda un episodio que pasó cuando él tenía 15 años. Y fue a regañadientes, con terno muy, muy fuera, así como, imagínense, después el país se empieza a parar y están todos como súper mal y él va como
como todo terneado y toda la cuestión, pero la mamá lo quería ver bien porque además era el concierto de su hermana, etcétera. El niño va, porque era un niño, y de repente se está como viendo y escuchando el concierto de la hermana, y se le acerca una mujer que la describe ahí como de la edad de la mamá. Pero imagínense a alguien joven, porque si él tenía 15 años y la hermana era menor, o sea, 30 y tantos. Bueno, la cosa es que se le acerca y le empieza a llamar Víctor. Y lo empieza a abrazar. Cuento corto, se acuesta. Y para él fue súper importante porque era su primera vez, etcétera. Y no, por lo menos ahí no lo recuerda como traumático. O sea, no, aquí no voy a entrar en si estuvo mal o bien. La cosa es que ese es el recuerdo que él tiene, y para él fue un recuerdo que toda su vida lo marcó, y lo marcó como bien, porque en la última etapa de su vida, que es el presente que nos muestran, eso le da vida, lo hace sentir, lo hace... Igual ahí como que, no es que fuera extraño, pero como que mencionaba esta parte como... como de adultos, como para no mencionar mucho, pero lo hacía eso, vivir, como volver a sentir. Y en eso como que en eso se reduce el cuento. A todo esto al hijo le puso Víctor porque le recordaba a la mujer. Claramente a su señora, a la esposa, a la madre de su hijo, no le mencionó eso, pero ahí lo cuenta en el texto. Y habían otros cuentos igual súper extraños, pero extraños no malos ni nada. Los califico como extraños e interesantes. No es que yo lea tanto de este tema, pero me interesa y he leído ahí un poquito. Y siento que es de las historias como más lado B, y creo que por ese lado es súper interesante. Ok, y la tercera lectura es una lectura que terminé ayer, de hecho. Estoy grabando esto el 10 de septiembre. Me refiero a Hacia Rutas Salvajes de Jon Krakauer. Este es un libro... No me queda claro, este es periodista. Sí, es periodista, perdón. Y escritor y todo lo demás. Y montañero estadounidense. Okay. Él cubrió para una revista el caso de Chris McCandless, no sé si se pronuncia así, pero un joven de 24 años que en 1992, en abril, se internó solo y apenas equipado en tierras de Alaska. Un poco más de 100 días se le encontró muerto. Aquí cuenta desde que él cubre la noticia, el interés que le generó a él como persona, como profesional, el querer saber más, porque lo que él cubrió en ese momento fue un artículo que salió en una revista y ahí quedó. Pero él quiso realizar un trabajo más extenso. Esto, si no me equivoco, salió en 96. Sí, 96, la primera edición. La cosa es que este autor aquí recopila relatos de gente que conoció a este joven en este trayecto, que parte... Si bien comentan un poco de su vida, pero parte desde que termina la universidad y se aleja de sus padres, sobre todo. No así de su hermana, con quien tenía una muy buena relación, pero con sus padres corta de raíz. Y es como 2 o 3 años antes de que él fallece. Entonces, en todo ese camino, él va de mochilero, primero con su auto, pero su auto se daña, va en reservas, en tierra... naturaleza, o sea, un campista, etcétera, algo así, como más pro. Pero no era tan pro, o sea, él sabía, pero había conocimientos que no los tenía del todo claramente. Entonces este autor va hablando y mostrando aquí, y contando más bien, relatos, experiencias que tuvo gente que lo conoció, y también la reacción que tuvo la gente, buena y mala, cuando se supo la noticia de este joven, de que él se había internado por voluntad, obviamente, voluntariamente, y que había fallecido, que algo salió mal y él no pudo salir de ahí, como en primeras habría muerto de hambre, de inanición. Este libro, como alguien me había comentado, no sé si, creo que fue Alex quien me comentó aquí en un video cuando mencioné que lo iba a leer, que es más bien periodístico. Sí, es muy técnico en el sentido de que, al ser montañista igual el autor, detalla hartas rutas, no sé, tecnicismos de sobrevivencia, etcétera. Y esa parte a mí por lo menos me cansó. De hecho, me demoré un poco en leerlo, entonces tuvo que terminarlo en un audiolibro. Pero dejando eso de lado, y si bien entiendo que a gente no le llame la atención o diga, bueno, pero este chico voluntariamente se fue y salió mal y bueno, fue su tema, me llegó mucho. No, me dio mucha pena desde el principio, incluso cuando leía los tecnicismos y todo, porque sí, el chico lo muestran como alguien muy idealista. No falta quien lo tira por ese lado de que era muy soñador y que el tema del capitalismo y la cuestión y bla bla bla, pero también el chico tendría que haber tenido otros temas, o sea, más personales, más también de idealismo. Claramente tenía un tipo de lectura bien marcado, estaba contra del materialismo también, sí, del capitalismo y demás, pero yo nunca pude quitarme eso que me generaba mucha pena de tan joven
Y él claramente no pensó que iba a terminar así, o sea, y también aquí lo comenta el autor, que hay indicios que se van en contra de la dirección que algunos toman, por ejemplo, que él quiso terminar, pero no, se da, y a mí me dejó esa sensación de que no, de que algo salió mal. En el epílogo, el autor ahí menciona varios estudios porque él quiso saber realmente qué consumió este joven y qué le hizo mal, onda, como para dejarlo ahí tirado y que llegara a un punto en que él no se pudiera alimentar. Y entonces siento que aquí lo único que yo esperaba, quizás más reflexiones, pero aquí supe que si bien este joven había dejado por ahí un diario y había quedado como algunos fragmentos de, no tanto de reflexiones, sino que como de descripción de qué comía, qué cazaba, entonces no dejó reflexiones, él no fue como, insisto, y esa impresión me queda, él no fue ahí a su fin, él fue a vivir una experiencia. Entonces, porque si no, me imagino, para lo que muestran que él pensaba y cómo vivía su vida, yo creo que lo hubiese detallado mucho más, hubiese reflexionado mucho más sobre su existencia, sobre sus críticas, etc. Y eso más bien se veía antes, a través de las personas que conoció, uno que otro ahí diario que dejó antes de su último viaje hacia Alaska. Pero no. Y yo pensé que iba a haber como eso, como más reflexión al respecto, pero no fue así. Por algo el joven no escribió, no dejó más texto nomás. Porque, insisto, yo creo que él no se esperaba ese fin. Y lo que más me llegó fue en las partes que, por ejemplo, la hermana se enteraba. La gente que lo conocía y que le marcó lo poco que lo conoció en este tramo entre que terminó la universidad y se fue a mochilear y demás, cómo le llegó, cómo lo marcó, cómo les impactó, cuando supieron los papás con los que no tenía una buena relación, pero independiente de eso, no sé, eso fue lo que más me marcó. Si no, a ver, siento que este es un libro como súper recomendable, considerando todo lo que he dicho y de lo que trata, obviamente, pero si no le gustan como, porque este libro me recordó a otro que voy a poner la foto, que es Salvaje, de, ay, no me acuerdo el nombre de la autora, pero es de una mujer que va a hacer como un viaje interno, pero se va así igual, a hacer como un mochileo así extremo. Y ahí mencionaban harto tecnicismo igual de rutas y demás. Entonces, si no les gusta esa parte de este tipo de historias, les recomiendo ver la película. Yo la vi hace mucho tiempo, a la adaptación, voy a poner la foto, pero tengo un buen recuerdo de ella. No sé si la voy a ver porque de verdad que me dio pena. Me dio harta pena. No sé si la voy a ver así como ahora. Y esas fueron mis 3 lecturas de agosto y la primera semana de septiembre. Les comento que voy a hacer pronto, espero, no sé si este mes, pero un blog de lectura de este libro. Y eso, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un siguiente video. Chao.